Un masivo escándalo de fraude en Minnesota está captando la atención nacional. Fiscales federales afirman que al menos $1.000 millones en fondos de contribuyentes, dinero destinado a alimentar niños durante la pandemia, fueron robados en un esquema generalizado. A las 4:12 de la mañana, una explosión rompió la noche, marcando el colapso de un monumento. James Jack Holloway, una vez la persona más confiable, de repente fue sospechoso de convertir a 5.329 exsoldados en inventario para lucrar $167 millones. Estos soldados fueron vendidos al desierto como esclavos, mientras sus beneficios eran completamente agotados. Según algunas fuentes, esto no fue solo codicia personal. La prensa especula que Holloway quizás era solo un eslabón en una red mucho más brutal. ¿Qué verdad tan espantosa se ocultaba detrás de todo esto? Bienvenida a Barra o a Pulso Militar, donde desentrañamos los crímenes más impactantes contra aquellos que sirvieron a nuestra nación. A las 4:12 de la mañana del 29 de diciembre, el silencio de la noche se hizo pedazos. Los walkie-talkies de las fuerzas federales parpadearon en la oscuridad, mientras agentes del FBI y otras unidades comenzaban a rodear una tranquila mansión suburbana. Era la casa de James Jack Holloway, el hombre al que toda la nación había confiado la solemne tarea de proteger a los veteranos. Pero lo que encontraron dentro fue como entrar en una cripta construida con honor robado. Bajo la escalera, un sótano secreto albergaba $6 millones en efectivo, cuidadosamente envueltos, 20 escrituras de propiedad y un libro de contabilidad encuadernado en cuero que listaba 5.329 veteranos marcados como fallecidos o reubicados. La verdad escalofriante era que, aparentemente, cada nombre en ese libro pertenecía a personas que aún estaban vivas. Hombres y mujeres que habían servido, que se habían sacrificado, y que luego fueron silenciosamente borrados del sistema para que sus beneficios pudieran ser drenados en secreto. Los agentes permanecieron allí, casi petrificados. El peso de la traición se filtraba lentamente en sus mentes. Esto no era un simple fraude de papeleo. Parecía ser la arquitectura de un depredador y la primera grieta en un imperio construido sobre la sangre y los huesos de los olvidados. La verdadera investigación comenzó con un silencio aún más pesado que las redadas del amanecer. Robert Cal Whitmore, un veterano del ejército condecorado que había sobrevivido a tiroteos en Oriente Medio, fue encontrado sin vida en su pequeña casa de Chicago. Junto a él había un frasco de pastillas vacío y una carta de denegación de beneficios doblada sobre su pecho. El sistema había declarado que sus beneficios se habían agotado. Sin embargo, los auditores del FBI descubrieron $70,000 aún intactos en los registros de su cuenta. La última retirada había sido firmada no por Cal, sino por el propio James Jack Holloway. En ese momento, los agentes se dieron cuenta de que la muerte de Whitmore no era una tragedia aislada. Era una señal, una grieta que revelaba un patrón mucho más oscuro. El siguiente capítulo profundizó aún más. Cuanto más investigaban los agentes, menos se parecía el caso a un simple fraude y más empezaba a parecerse a algo depredador, diseñado y operado con la precisión implacable de una máquina industrial. Lo que deberían haber sido comprobaciones rutinarias de bases de datos se convirtió en un descenso a través de capas de podredumbre. Dentro de la sala de pruebas de la DEA, había un ordenador portátil incautado a un transportista vinculado a la organización criminal. Cuando los analistas lo descifraron, la pantalla mostró un encabezado que dejó a toda la sala en un silencio atónito. United States Veterans Pipeline. Filas de nombres, fechas, códigos de aeropuertos, cantidades de dinero y por todas partes, la firma de Holloway brillaba y se leía como quemaduras abrasadoras en el papel. Más de $167 millones habían sido retirados de las cuentas de los veteranos y canalizados a través de empresas fantasma con nombres inofensivos, ocultando una colosal máquina de corrupción. Las transferencias fluyeron por Chipre, Panamá y Belice,
antes de resurgir en las arterias financieras de la red de Sinaloa. Holloway no solo estaba blanqueando dinero a través del sistema, lo estaba alimentando. Pero lo que horrorizó a los investigadores no fue el dinero, sino el patrón de desapariciones. Durante más de 18 meses, 97 veteranos, todos lidiando con traumas psicológicos, aislados y vulnerables, habían sido declarados legalmente incapacitados. Los archivos de justificación de Holloway eran clínicos, casi quirúrgicos, alto riesgo, sin parientes cercanos, no cooperativo. Solo unas pocas pulsaciones de teclado, una firma falsificada y un soldado vivo y respirando se transformaba repentinamente en un fantasma burocrático. Sus rastros no terminaban en una clínica, finalizaban en un manifiesto de vuelo oculto, enterrado en un servidor privado en el aeropuerto O'Hare. Las entradas de la lista estaban marcadas solo con iniciales y destinos codificados como Dubái. Cuando los investigadores siguieron ese rastro en el extranjero, la verdad golpeó como un mazo. Esas supuestas instalaciones de cuidado no eran más que almacenes de retención. A los veteranos se les despojaba de sus documentos de identificación y se les entregaba a jefes de construcción por $20,000 cada uno, más baratos que una carretilla elevadora y mucho más reemplazables. Los supervivientes describieron turnos de 16 horas bajo un calor de 49 grados Celsius, durmiendo en suelos de hormigón y escuchando a los guardias referirse a ellos no como personas, sino como unidades. Un veterano rescatado susurró a los agentes: «No éramos pacientes, éramos inventario». 12 personas fueron encontradas con vida. El resto parecía haberse desvanecido en el desierto, sin dejar rastro, sin ser contabilizadas. La evidencia no solo expuso a un funcionario corrupto, expuso la arquitectura de algo monstruoso. Un conducto construido no por dinero, sino para explotar vidas humanas. Y en el centro de todo se encontraba el hombre en quien la ciudad había confiado una vez para protegerlos. Cuando los analistas federales terminaron de mapear el Veterans Pipeline, una verdad innegable emergió. El imperio de Holloway no podía ser desmantelado solo con citaciones. Requería una guerra. Y así, a las 3:58 de la mañana, bajo un cielo plomizo, se lanzó la mayor operación policial relacionada con veteranos en la historia de Chicago. Dentro de un almacén tenuemente iluminado, convertido en centro de comando, 300 agentes federales del FBI, ICE, DEA, DHS y VA estaban hombro con hombro, con los rostros endurecidos y las radios en silencio. Un mapa digital brillaba en rojo con 14 ubicaciones objetivo que abarcaban 7 países. Precisamente a las 4 de la mañana, la orden de avanzar resonó en la sala. Iron Break en verde. Ejecutar. El mundo estaba a punto de cambiar. A las 4:01 de la mañana, en el lado sur de Chicago, un almacén fortificado vinculado a las empresas fantasma de Holloway se convirtió en el primer campo de batalla. Equipos de asalto de la DEA detonaron cargas de brecha, con el metal chirriando mientras la puerta cedía hacia adentro. El tiroteo estalló al instante. 2 sicarios de la organización criminal abrieron fuego desde detrás de cajas apiladas. Los destellos de los cañones iluminaron la oscuridad. Un agente cayó, su chaleco antibalas agrietado por el impacto. El tiroteo se prolongó durante 6 brutales minutos. Gritos, ricochetas, botas raspando el hormigón. Cuando el humo se disipó, se recuperaron 190 armas de fuego, se incautaron 42 kilogramos de narcóticos y se encontró un libro de contabilidad que listaba las aprobaciones de transferencia, cada una de ellas con las iniciales de Holloway. Luego, a las 4:07 de la mañana en Henderson, Nevada, una lujosa casa adosada perteneciente al corredor de criptomonedas de Holloway se convirtió en el siguiente objetivo. Los agentes irrumpieron en el segundo piso y descubrieron 40 discos duros, carteras frías y una pizarra que mapeaba cuentas en el extranjero en Chipre, Malta y Dubái. Sobre el escritorio yacía una nota manuscrita. JGH, espera confirmación antes del día 15. No lo olvides. Esa fecha
coincidía con una próxima transferencia de veteranos. Alguien más ya había sido programado para desaparecer. A las 4:11 de la mañana, en el corredor de El Paso, unidades tácticas del ICE asaltaron un centro logístico utilizado para sacar ilegalmente a veteranos del país. En su interior, encontraron pasaportes médicos falsificados, máscaras de oxígeno, correas de sujeción y un manifiesto de vuelo para 17 pacientes programados para partir esa semana. En la pared colgaba una directriz escalofriante: unidades no cooperativas, cedar inmediatamente. A las 4:17 de la mañana, en la zona franca de Dubái y de forma simultánea, las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos, guiadas por inteligencia del FBI, allanaron un campamento de construcción donde los veteranos eran obligados a trabajar. Los focos se encendieron, los guardias huyeron. 12 supervivientes temblaban en el polvo, con los ojos hundidos y la piel quemada por el sol. Uno susurró: ¿se acabó? Para la mayoría, la respuesta era: aún no. A las 4:23 de la mañana, en el Distrito Financiero de Chicago, el golpe final impactó en la Oficina de Coordinación Internacional de Holloway. Los agentes incautaron libros de contabilidad cifrados que vinculaban $340 millones a intermediarios de la organización criminal y 34 propiedades internacionales compradas con dinero de los beneficios robados a los veteranos. A las 4:29 de la mañana, la operación Iron Break había estallado en 3 continentes. A las 4:31 de la mañana, el imperio de Iron Jack comenzó a desmoronarse. Pero el hombre mismo seguía en libertad mientras el amanecer se acercaba. Cuando el tiroteo se desvaneció y el último equipo de asalto informó de la situación, los agentes federales supieron que las redadas solo habían roto la capa exterior. La verdadera máquina del imperio criminal de Holloway, su torrente sanguíneo, su latido, su arquitectura, estaba hecha de dinero. Y el dinero, a diferencia de los pistoleros, no sabe correr, deja rastros. Los contables forenses comenzaron donde la mayoría de los imperios terminan, en las propiedades extraterritoriales. El primer avance provino de un ordenador portátil incautado en Nevada, una bóveda cifrada que a la unidad cibernética del FBI le llevó casi 8 horas descifrar. En su interior había una cartera con $340 millones distribuidos en cuentas en Chipre, las Islas Caimán, Malta y Singapur. Sobre el papel, estas empresas aparecían como ramas de inversión diseñadas para estabilizar la cartera de beneficios de los veteranos. En realidad, servían como puntos de anclaje en una red global de blanqueo de dinero. Cada propiedad cumplía uno de 2 propósitos: garantía para préstamos de alto riesgo utilizados para blanquear ingresos de operaciones ilícitas, o casas de seguridad para intermediarios que movían unidades, los veteranos traficados, a través de centros internacionales. Lo que más horrorizó a los investigadores fue la facilidad con la que operaba el sistema. Cada transacción, cada firma, cada aprobación parecía completamente legítima. Holloway había explotado la única ventaja que ningún contable de crimen organizado o corredor offshore podría comprar jamás: la confianza de una oficina federal. Cuando los agentes examinaron los registros internos del VA, encontraron cientos de cuentas de beneficios cerradas debido a reubicación, todas con minutos de diferencia entre sí. El sistema nunca marcó ninguna, porque Holloway había reescrito personalmente los parámetros de alerta. Durante años, había diseñado un algoritmo para ocultar sus crímenes en tiempo real, permitiendo que millones de dólares fluyeran mientras los veteranos vinculados a esas cuentas dormían en refugios para personas sin hogar, coches y habitaciones abandonadas por todo Chicago. El rastro de las criptomonedas era aún peor. Una serie de carteras frías recuperadas de un almacén en el lado sur reveló decenas de miles de microtransacciones, todas enrutadas a través de mezcladores para borrar sus orígenes. Pero los mezcladores no lograron ocultar el momento. Cada aumento en la criptomoneda entrante coincidía perfectamente con las incautaciones de narcóticos por parte de organizaciones criminales en la frontera.
Los fondos de los veteranos robados por Holloway no solo estaban siendo blanqueados, se estaban sincronizando con los ingresos por drogas. Dos imperios se alimentaban mutuamente, latiendo al mismo ritmo como corazones gemelos. Un detalle provocó escalofríos en la espalda de los agentes. Un libro de contabilidad titulado Previsión de flujo de activos. Del primer al tercer trimestre, se proyectaban más de 58 millones de dólares en futuras transferencias vinculadas a candidatos recién identificados. Una lista de veteranos aún vivos, con nombres completos, diagnósticos y valor de liquidación estimado. El golpe de gracia llegó cuando la firma digital de Holloway coincidió con las autorizaciones de escolta médica para jets privados con destino al extranjero, correspondiendo precisamente a los veteranos desaparecidos que ahora se confirmaba habían sido canalizados a la red de trabajos forzados de Dubái. Al amanecer, la horrible verdad emergió. Holloway no solo había robado beneficios, había convertido el trauma en garantía, industrializado la explotación y mercantilizado a los héroes. A medida que el mapa financiero de su imperio se hacía visible, los agentes se dieron cuenta de una verdad escalofriante. Nadie podía operar una máquina tan colosal en solitario. La oscuridad se ramificaba aún más profundamente en lugares donde se suponía que la autoridad era intocable. Holloway no solo había explotado el sistema de beneficios para veteranos, lo había colonizado desde dentro. Las primeras grietas aparecieron en la Oficina de Beneficios para Veteranos de Chicago. Las auditorías internas descubrieron a consejeros que discretamente señalaban a veteranos vulnerables, solteros, sin parientes cercanos, viviendo aislados, luchando contra el TEPT. Y luego dirigían sus expedientes directamente a Holloway, recibiendo entre $2,000 y $5,000 por caso a través de tarjetas prepago imposibles de rastrear. Algunos habían remitido a docenas, incluso a 73 víctimas. Los registros digitales revelaron que Holloway rara vez actuaba solo al declarar la incapacitación médica. Un psiquiatra contratado, que nunca había conocido a los pacientes, firmó 64 dictámenes fraudulentos en un periodo de 2 años, utilizando evaluaciones copiadas y pegadas, etiquetadas como alto riesgo o deuda incobrable, alimentando así la red de tráfico de personas. La corrupción incluso llegó al aeropuerto O'Hare, donde oficiales de aduanas autorizaban en secreto vuelos privados que transportaban veteranos sedados. Las cámaras de vigilancia captaron camillas siendo trasladadas por corredores de mantenimiento en lugar de terminales públicas. El registro mostraba que un solo supervisor había aprobado los 17 vuelos internacionales de salida vinculados a los veteranos desaparecidos. Sus cuentas bancarias tenían depósitos inexplicables que sumaban $420,000. Los funcionarios de la ciudad estaban lejos de ser inocentes. En el Departamento de Licencias de Chicago, 3 administradores habían autorizado exenciones de zonificación para centros de cuidado que, tras la redada, resultaron ser estantes vacíos, sin camas, sin personal, sin equipo, solo estructuras huecas utilizadas para blanquear papeleo antes de que las víctimas desaparecieran en el extranjero. Cada exención requería múltiples firmas. Los 3 administradores habían viajado a Dubái a los pocos meses de conceder las aprobaciones. Luego vino el descubrimiento, dentro de la base de datos de la organización criminal, de una lista de influenciadores confiables. Eran individuos en puestos clave del gobierno que podían agilizar el papeleo, redirigir envíos o eliminar banderas rojas. Algunos eran simples empleados, mientras que otros ostentaban alta autoridad. Juntos, habían formado una red de protección que blindaba las operaciones de Holloway desde todos los ángulos: legal, médico, financiero y logístico. La evidencia más alarmante surgió de los mensajes cifrados recuperados en Nevada. Holloway mantenía contacto directo con un coordinador de logística de Sinaloa, solicitando nuevas evaluaciones de inventario y previsiones de disponibilidad de candidatos. Cada mensaje reducía vidas humanas a simples cuotas. La red de corrupción se extendía mucho más allá de la imaginación.
Un inspector portuario de Houston autorizó 3 contenedores de equipo médico falso utilizado para sedar a veteranos secuestrados. Funcionarios de préstamos de Nueva York se apresuraron a aprobar hipotecas para las empresas fantasma de Holloway a pesar de inconsistencias flagrantes. Un juez federal retirado desestimó prematuramente las primeras acusaciones, protegiéndolo durante las etapas iniciales. Lo que más escalofrió a los investigadores no fue la asombrosa cantidad de cómplices, sino la normalización del crimen. La gente trataba la firma de aprobaciones, la omisión de papeleo o simplemente el olvido de un veterano como una tarea rutinaria más dentro del mismo sistema destinado a protegerlos. Para la sexta semana, el grupo de trabajo se dio cuenta de que Holloway era solo el arquitecto. La red se había vuelto autosuficiente, autoperpetuante y autoprotectora. Cuanto más profundizaban, mayor era el temor. Si había tantas partes cómplices, ¿cuántos otros seguían al acecho en las sombras, listos para reiniciar la operación en el momento en que él cayera? El frío amanecer de Chicago iluminó un imperio que aún se mantenía firme, y James Jack Holloway seguía en libertad. A las 6:47 de la mañana, 2 vehículos de vigilancia del FBI rastrearon el Lincoln Navigator de Holloway mientras entraba en la entrada de una modesta casa adosada de ladrillo en Milwaukee Avenue, una casa de seguridad registrada bajo una empresa fantasma. Salió con la familiar calma cultivada durante décadas de conferencias de prensa gubernamentales, sin mostrar pánico ni prisa, aún convencido de su invulnerabilidad. Esa ilusión se hizo añicos en segundos cuando los agentes lo rodearon, dando órdenes y desenfundando sus armas. Por primera vez en meses de investigación, Holloway dudó a mitad de un cálculo. Sus ojos se dirigieron hacia el maletín que contenía la cartera cifrada, el manifiesto de vuelo y los detalles de 19 veteranos adicionales programados para reubicación antes de fin de mes. Esposado, no ofreció resistencia, solo un largo suspiro, como si finalmente reconociera el final de una larga actuación. Pero el verdadero cálculo se desarrolló dentro de la sala de operaciones. Los archivos recuperados de la casa de Holloway revelaron algo mucho peor de lo previsto: un plan de sucesión. Si era capturado, su red activaría automáticamente retiros de cuentas de veteranos inactivas, iniciando nuevos ciclos de blanqueo sin requerir su firma. Los corredores offshore tenían órdenes permanentes de liquidar activos. Los socios de la organización criminal recibieron instrucciones de acelerar sus programas de admisión. Holloway no había esperado caer, pero se había preparado para que el mundo siguiera sangrando incluso después de su caída. En 7 países, los arrestos se sucedieron durante la mañana. En Dubái, 4 capataces de construcción fueron detenidos. En Chipre, un banquero privado intentó destruir registros antes de que la Interpol irrumpiera. En Houston, el inspector portuario fue capturado mientras intentaba huir en barco con contenedores de equipo médico falso. A las 10:10 de la mañana, un total de 143 sospechosos habían sido puestos bajo custodia. Sin embargo, la victoria se sentía vacía. El libro de contabilidad recuperado del sótano de Holloway listaba a 62 veteranos aún desaparecidos, dispersos por desiertos, obras de construcción y campos de trabajo del mercado negro, identificados solo por números. Los fiscales anunciaron cargos de fraude, tráfico de personas, malversación y conspiración criminal internacional, desatando una ola de indignación pública. Pero dentro del grupo de trabajo, la furia se mezclaba con una sombría constatación. Holloway no era una excepción, era un síntoma del sistema. Una nota manuscrita de su diario decía: «El sistema recompensa la eficiencia. Yo simplemente la apliqué». A las 11:54 de la mañana, en la silenciosa sala de interrogatorios, Holloway esbozó una leve sonrisa y preguntó a los agentes: «¿Creen que esto termina conmigo? Encuentren a los demás o no, el sistema los reemplazará de una forma u otra». Aquello no era una amenaza, parecía más bien un plan de acción. Y a medida que el capítulo sobre Iron Jack llegaba a su fin, una verdad más pesada se cernía sobre la investigación. Su imperio había colapsado, pero la oscuridad que permitió su existencia seguía viva
extendiéndose aún y quizás esperando a su próximo arquitecto. En el corazón de esta investigación yacía una lección no solo sobre corrupción y traición, sino sobre el poder de las instituciones que se negaron a mirar hacia otro lado. Porque por cada firma que Holloway falsificó, por cada veterano que intentó borrar, hubo hombres y mujeres dentro del FBI, DHS, y las unidades de investigación federales que mantuvieron la línea, que se negaron a permitir que el silencio se convirtiera en política. La lección extraída de esta tragedia es la necesidad de vigilancia hacia los sistemas que carecen de transparencia. Cuando la confianza se deposita erróneamente, el precio pagado no es solo dinero, sino las vidas mismas de los vulnerables. Nuestra indiferencia es a veces el mismo suelo en el que el mal echa raíces y prospera. Según algunas fuentes, el caso Holloway demuestra que el poder sin control inevitablemente se transformará en crueldad. Parece que muchos rincones de la verdad permanecen velados y sin exponer, y las comunidades en línea creen que debemos alzar la voz para salvaguardar la justicia. El capítulo final sobre Holloway está cerrado, pero parece que la oscuridad no se ha disipado por completo. Con cientos de millones de dólares y 62 veteranos aún desaparecidos, las comunidades en línea creen que esto es solo la punta del iceberg. ¿Pudo Holloway solo haber manipulado todo el sistema? ¿O persisten las sospechas sobre figuras ocultas? Deja tu comentario. ¿Se ha hecho realmente justicia? En tu opinión, ¿quién está realmente detrás de todo esto? No olvides suscribirte para no perderte el próximo capítulo.